Bueno, en el anterior vídeo veíamos que, o habíamos terminado en las diferentes estrategias de elección de segmentos. Veíamos que existían 4 estrategias, cada una de las cuales nos implicaba que escogeríamos un determinado número de segmentos. Por ejemplo, una de marketing concentrado significaba que escogíamos un segmento o muy pocos segmentos como máximo, mientras que la de marketing diferenciado implicaba que escogíamos muchos segmentos o incluso todos los segmentos de mercado, y a cada uno de ellos nos dirigíamos con una estrategia de marketing distinta o con un planteamiento de marketing distinto. La cuestión es, ahora sabemos lo que hay que escoger, lo que implica en cuanto a escoger número de segmentos, y ahora lo siguiente que vamos a ver es qué nos llevará a escoger una estrategia u otra. Bueno, pues lo que nos va a llevar a escoger una estrategia u otra será lo que aparece en la siguiente diapositiva, los siguientes factores. Básicamente lo que tenemos que hacer para escoger cuál de las anteriores estrategias de segmentación será la nuestra es ir arriba en el plan de marketing y ver las características tanto de nuestra empresa como del producto y el mercado. Por lo tanto, el primer factor lo buscaremos en el análisis interno y son los recursos de la empresa. Como veíamos, si tenemos una empresa muy pequeña, una forma factible de competir con empresas con muchos más recursos es utilizar un marketing de foco, un marketing de nichos, es decir, centrarnos en unos pocos segmentos y servirlos de forma más eficiente que otras empresas que son mucho más grandes y con mayores recursos. Por lo tanto, el número de recursos de la empresa nos orientará hacia qué tipo de, o los recursos de la empresa, perdón, nos orientarán hacia qué tipo de estrategia vamos a seguir. Pasa al revés, una empresa con un gran número con unos recursos muy amplios, una empresa que necesita obtener un gran nivel de ingresos, será una empresa que siempre quiera crecer y por lo tanto tendrá que acceder al mayor número de segmentos posibles y por lo tanto, sobre todo si estamos en un mercado muy competitivo, tendrá que utilizar una estrategia de marketing diferenciado. ¿Vale? La siguiente característica que nos indica qué estrategia tenemos que plantearnos es el grado de variabilidad del producto. Si tenemos un producto que es muy básico y que plantea muy pocas versiones, eso lo que nos dará lugar es o nos puede permitir plantear una estrategia de marketing indiferenciado, es decir, no segmentar, plantear el mismo tipo de producto para todos los segmentos. Esto sería, por ejemplo, el caso más o menos que nos plantean las aerolíneas low cost, ¿no? Las aerolíneas low cost plantean un producto muy básico e introducen pocas variaciones. La siguiente característica es la etapa del ciclo de vida del producto. Cuando estamos en la etapa de introducción, generalmente existe poca competencia y al existir poca competencia, el mercado es poco sofisticado y en esos casos sí puede funcionar una estrategia de marketing indiferenciado. Es decir, no tenemos que diferenciarnos porque tampoco existe competencia que nos obligue a ello. Sin embargo, en la etapa de crecimiento del producto, una de las características es que aparecen muchos competidores. Esos competidores se van a diferenciar de mí o van a competir conmigo en base a la diferenciación, en base a servir más eficientemente determinados segmentos. Y entonces esto sí me obliga a segmentar y a utilizar una estrategia de segmentación. Un ejemplo muy sencillo, os lo he comentado varias veces en clase, es el caso de los smartphones. El primer smartphone que apareció allá por 2007 fue el iPhone. Y el iPhone pues era el único smartphone que existía y no tenía que plantearse de si su pantalla era grande o pequeña, si su precio era alto o bajo, porque no tenía competencia, o lo cogías o no. Sin embargo, a medida que apareció la competencia, empezaron a aparecer nuevas marcas y cada una de esas marcas lo que se planteaba era acceder a determinados segmentos diferenciándose de la competencia, ¿no? Samsung por el tamaño de la pantalla, Huawei en principio por el precio y después por la calidad de sus cámaras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que la etapa del ciclo de vida del producto también importa. También nos tenemos que plantear la variabilidad del mercado. Es un mercado que tiene muchas características, donde los compradores tienen características muy distintas, o es un mercado razonablemente homogéneo. Si es un mercado homogéneo, podemos plantearnos una estrategia de marketing indiferenciado. Pero generalmente una de las características de las sociedades modernas es que cada uno de nosotros somos más o menos individualistas a la hora de comprar y tenemos hay diferentes formas de satisfacernos, con lo cual aparecerán casi siempre segmentos y la estrategia viable será una estrategia o de marketing indiferenciado o de marketing diferenciado, perdón, o de foco. Y luego, por último, las estrategias de los competidores. Claro, si los competidores no intentan
sacar productos que se adecúen más a las necesidades de determinados segmentos, pues me permitirán no realizar una estrategia de segmentación de marketing diferenciado. Pero si los competidores compiten de forma agresiva y se adaptan muy bien a los posibles segmentos, pues yo me veré obligado a competir de la misma forma y adoptar estrategias de marketing diferenciado. Bueno, con eso terminamos la parte de segmentación y pasamos al siguiente punto, que es el posicionamiento. Es decir, recordar que hemos hecho en el punto anterior. Primero hemos dividido el mercado en segmentos, utilizando los criterios de segmentación. Después los hemos comprobado que esos segmentos funcionaban, que cumplían las características. Después los describimos, los valoramos y nos quedamos con un determinado número de segmentos en función de la estrategia que planteemos. Una vez que nos hemos quedado con esos segmentos, lo siguiente que nos tenemos que plantear es cómo me voy a posicionar en cada uno de ellos. Y a eso nos lo responde la estrategia de posicionamiento. Definimos el posicionamiento como el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores. Por lo tanto, los que tienen la última decisión sobre dónde se va a posicionar mi producto son los consumidores, no soy yo. Es lo primero que tengo que pensar. Sin embargo, el hecho de que ellos tengan esa última palabra no quiere decir que yo no pueda hacer nada, no puede decir que yo tenga que dejar el posicionamiento al azar. Posicionarme es una estrategia competitiva, el posicionamiento es una estrategia competitiva muy importante y suele tener un efecto multiplicativo sobre mi esfuerzo de marketing. Es decir, si yo realizo el marketing con un producto, mis políticas de marketing, producto, precio, promoción y distribución, sobre un producto, una marca correctamente posicionada, esas decisiones que yo tome tendrán una incidencia todavía mucho mayor. Así que no debo de permitir que quede al azar o debo de poner por mi parte todo lo posible para posicionarme en el lugar que yo quiero posicionarme, siempre sabiendo que la última decisión la toman los consumidores. Esta idea, desde el punto de vista de un hotel, como veis ahí, se puede plantear desde dos perspectivas, la de la dirección de marketing y la de los huéspedes. El director de marketing o el director del hotel puede pensar que estoy posicionando mi hotel como un hotel de súper lujo y súper elegancia, mientras que cuando los huéspedes entran ahí, lo que ven es algo como muy pasado de moda y lo que ven es un hotel un poco de modé. Eso sería un error de posicionamiento, un director de marketing que no adopta una perspectiva de marketing, que no sabe lo que quieren sus huéspedes y que se equivoca al posicionar el producto. Porque recordad, la última decisión la toman siempre los huéspedes. Bueno, un ejemplo de la importancia del posicionamiento para el sector hotelero es cómo se puede utilizar como estrategia para competir en sectores que realmente estaban bastante saturados, ¿no? El primer caso es el tipo de los hoteles de lujo, ¿vale? Una de las estrategias de posicionamiento que permite a nuevas empresas competir en un mercado que parecía que estaba saturado y que no daba más para los hoteles de lujo es posicionarse en función de nuevos atributos. Por ejemplo, un atributo que no existía, como es la idea del superlujo. ¿Qué son los hoteles de superlujo? Pues como el que veis en la diapositiva, hoteles de 7 estrellas, hoteles que están por encima de lo que es el lujo tradicional, ¿vale? Y otra opción que tienes para competir en ese sector es posicionarte como hotel especializado en congresos, dando una serie de servicios a tus clientes que son distintos de los hoteles tradicionales, ¿vale? Ya hemos hablado de ellos en algún tema anterior. Pues es una forma de cómo puedo utilizar esta estrategia de posicionamiento para entrar en un sector, en un mercado que parece que está totalmente copado y donde ya no había más huecos, ¿no? Otro ejemplo interesante es el concepto de reposicionamiento, que por ejemplo se da en el sector de los cruceros. Los cruceros, para la gente de mi generación, eran una cosa bastante pasada de moda, bastante antigua. Mi idea, por lo menos, de un crucero, pues era una cosa a la que iban señores mayores, casi con su mayordomo, como en las películas de Agatha Christie, ¿no? Sin embargo, en los últimos años han planteado un proceso de reposicionamiento y se han colocado como pues, un destino turístico muy diferenciado de la competencia, muy orientado hacia el turismo familiar, que nos permite visitar varios sitios en unas solas vacaciones y que pues, ha funcionado bastante bien. También que incluso dentro del sector ya se están planteando distintos vamos a decir así, subposicionamientos, ¿no? Existen cruceros de lujo, cruceros cortos. Ahora, por ejemplo, se está planteando mucho el tema de los cruceros respetuosos con el medio ambiente, en barcos más pequeños, también con el tema
¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra, el geocentrismo vamos, esto que dicen de los tourist go home, ahora no me sale la palabra, ¿no? Bueno, pues ese tipo de posicionamientos también funcionan para el sector de los cruceros. Esa estrategia de conseguir cambiar el lugar en el que estás en la mente de los consumidores se llama reposicionar. Tenías un posicionamiento y te planteas un posicionamiento nuevo. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues fundamentalmente para posicionar un producto, una marca, una empresa, básicamente tenemos que seguir tres fases. Como decíamos con la estrategia de segmentación en general, la teoría es muy fácil, lo que hay que hacer es muy fácil, lo difícil es hacerlo bien, digamos, ¿no? La primera fase es identificar las diferencias que aportan valor al consumidor, es decir, qué características de mi producto realmente las valora el consumidor. Esto llevarlo a la práctica, como digo, es más difícil que decirlo, porque en cada sector hay características de un producto que aportan valor. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando a un ordenador y en un ordenador una característica que le aporta valor pues es la velocidad o la velocidad de su conexión a Internet, por ejemplo. Es que realmente yo no entiendo mucho de ordenadores, ¿no? Sin embargo, la puntualidad para un ordenador pues no es algo que ni siquiera se pueda aplicar. Sin embargo, para una aerolínea dentro del sector turístico o para cualquier empresa del sector de transportes, la puntualidad es un atributo por el que te puedes posicionar muy bien. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienes que ver es qué atributos vas a utilizar para posicionarte en función del sector en el que estás. Elaboras un listado de eso y la segunda fase es escoger aquellos que mejor van a funcionar para tu producto. Es decir, porque sean atributos a los que los consumidores o a los que el segmento al que te vas a dirigir le prestan mucha atención, los valoran muy bien, o porque sean atributos que tú puedes prestar con ventaja, con superioridad con respecto a la competencia. Y por último, la tercera etapa es la comunicación de esos atributos utilizando la herramienta de comunicación, sobre todo la publicidad, comunicando esos atributos a los consumidores. Es decir, pues mi crucero es el más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? En ese caso habríamos escogido para posicionarnos el atributo respeto al medio ambiente, dentro de los muchos que se pueden plantear en un crucero, y lo estoy comunicando. Y no solamente tengo que comunicarlo, tengo que entregarlo eficientemente. No solamente vale con que diga que mi crucero es el que es más respetuoso con el medio ambiente, el crucero me refiero mi empresa de cruceros, ¿vale? Sino que además tiene que ser el más respetuoso con el medio ambiente de verdad. Otro ejemplo turístico que está bastante bien, seguro que lo veis. Si alguna vez veis partidos de la Champions League, si es que alguna vez la Champions League vuelve, ¿vale? Pues uno de los sponsors es Turkish Airlines y una de sus características o lo que escogen por el posicionamiento es Turkish Airlines, la mejor aerolínea de Europa. Es el atributo en el que han decidido posicionarse, la calidad de su servicio. La estrategia de comunicación ha sido decir que somos la mejor aerolínea de Europa, pero lo que tienen que hacer cuando comunican eso es entregarlo más eficientemente, es decir, ser de verdad la mejor aerolínea de Europa. Cuando lo comentan es porque sí, que es cierto que en los distintos estudios que se hacen de valoración dentro de las aerolíneas europeas, Turkish Airlines suele ser siempre la más valorada o una de las más valoradas. Así que eso sería un ejemplo de cómo seguir este proceso de posicionamiento. ¿Vale? Bueno, pues los atributos que me diferencian los puedo plantear desde un punto de vista más general con los siguientes tipos de diferenciación. La primera forma que puedo tener de diferenciarme, de plantear atributos para diferenciarme, es lo que se llama el modelo general o todo incluido. Es el que tienen los resorts todo incluidos. Se diferencian porque todo va incluido dentro de la experiencia de disfrutar de ese hotel. Otra forma que tengo de diferenciarme es diferenciarme por las características físicas. Por ejemplo, pues lo hace aquí en Madrid el Hotel Eurostars Towers. Es un hotel que ha escogido ese atributo y en concreto el atributo altura. Es el hotel más alto de Madrid y el hotel que teóricamente tiene las mejores vistas. Se llama, como veis, Eurostars Towers. Hay otros hoteles de esa misma cadena que no utilizan ese nombre, por supuesto. Y lo que venden constantemente son las buenas vistas que hay desde esa altura. También nos podemos diferenciar por servicio, eso ya lo habíamos hablado, referente a la calidad, ofertar mayor calidad de servicio que la competencia, ofrecer servicios que los demás no ofrecen. También por los recursos humanos, tener un personal con mayor capacidad o mayor calidad que la competencia, eso lo habíamos visto cuando hablábamos de marketing interno. También me puedo diferenciar por localización, por ejemplo, los hoteles que dicen situado en el centro de Madrid, en el barrio de las Letras, en el Madrid de los Austrias.
y luego desarrollar una determinada imagen y diferenciarme por ella. El ejemplo que os he puesto antes de Turkish Airlines sería muy bien, funcionaría muy bien. Planteo la imagen de ser la mejor aerolínea de Europa y en base a eso intento diferenciarme. Como dice Carlsberg, para terminar el vídeo, la mejor cerveza del mundo. Puede que sea mentira, pero es como se